Esta es la voz de la Biblioteca Pública Esteban Echeverría de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta serie de podcast lo que vamos a desarrollar es una diversidad temática con el fin de difundir nuestras colecciones, hacerlas accesibles y generar cercanía entre vos y este patrimonio que es de todas y de todos. Hoy, en este nuevo episodio de Voces en la Biblioteca, Antonella Tesari y María Eugenia Villa te vamos a contar quién fue Martín Miguel de Güemes, el famoso caudillo salteño que brilló en la defensa de la frontera noroeste de nuestro territorio en épocas muy difíciles de nuestra historia, en donde no solo la geografía estaba amenazada, sino la marcha misma de este proceso revolucionario iniciado en 1810 al calor del Cabildo de Buenos Aires. Hablar de Güemes es referirnos precisamente a una pieza clave de nuestra independencia, pero también es enfocarnos en la construcción de un personaje singular, un distinto, un hombre que optó por sus ideales más allá de sus orígenes de clase y que entendió, apoyó y le puso el cuerpo al Plan Continental de San Martín. Y es que a esta altura sabemos que sin Güemes esta historia hubiese sido realmente caótica. Es difícil figurarnos esa frontera caliente del Alto Perú en tiempos de la Revolución y las llamadas guerras de la Independencia. Es difícil, pero trataremos. Justo después de la Revolución, la primera junta va a enviar a expediciones militares a 3 frentes muy complejos donde se ponía en juego todo. Uno era la banda oriental, a la que nos referiremos posteriormente en un especial sobre Artigas. Paraguay era otro de los frentes que hemos mencionado en el podcast sobre Belgrano Militar y que fue su primera campaña. Y ese escenario, llamado el Alto Perú, ese era el tercer sector en donde se dirigían las expediciones militares enviadas desde Buenos Aires. Pero en ese frente del Alto Perú tenemos 3 campañas a su vez. La primera de Castelli, después de Belgrano, después de Rondó. 3 intentos que terminaron mal para salvaguardar la frontera noroeste de nuestro territorio. Desde Buenos Aires y a la distancia, ese frente implicaba un desgaste de recursos permanente, un enorme caos económico y sobre todo el peligro permanente de una invasión desde el corazón del Virreinato del Perú, que era el reservorio de ejércitos realistas más importante del Cono Sur. Las cosas se pusieron muy difíciles en estos años, pero la llegada de San Martín generó, no sin marchas y contramarchas, un plan alternativo, oxígeno y nuevas ideas. A la luz del segundo triunvirato, San Martín explicó su plan de liberación continental, basado en ese viejo esquema de Maitland que inclusive había inspirado a los ingleses en las famosas invasiones de 1806 y 1807. El Plan Maitland, gran libro de Rodolfo Terraño a propósito, planteaba que los ingleses podían tomar Buenos Aires, luego avanzar hacia el oeste, a lo que se llamaba Cuyo en ese tiempo, desde allí cruzar a los Andes y desde Chile llegar hasta Lima y lastimar al andamiaje colonial en la línea misma de flotación. Para esto San Martín tuvo que convencer a Buenos Aires de que la mejor defensa del territorio consistiría en asegurar la libertad a través de las armas y liberando cada una de las regiones intermedias entre Buenos Aires y Lima. El cruce de los Andes, una gesta de la que también hablaremos en otro capítulo, fue simbólicamente el empuje audaz de un ejército que en vez de ocupar y conquistar, liberaba e independizaba de las cadenas a toda la patria grande. Pero de algún modo había que asegurar el noroeste, en el mientras tanto. Y es allí donde ubicamos a Güemes. Desde su posición junto a sus gauchos, se convirtió en una hoguera de recursos y hombres para los ejércitos realistas. De este modo redujo la capacidad del enemigo y mermó su potencia. Esos recursos, ya inexistentes al momento del arribo de San Martín al Alto Perú, colaboraron con el éxito de la gesta libertadora. Sin adentrarnos demasiado en su biografía, hay un hecho que lo pinta a detalle completo. Se conoce que se desempeñó como parte de la resistencia en las invasiones inglesas,
En la primera formó parte de la toma del buque Justina, que es la primera toma de un buque a caballo que registra la historia. Y en la segunda como parte del regimiento de infantería. Posteriormente se desempeñó como gobernador de su provincia natal, Salta, desde 1815 y durante los siguientes 6 años, siempre en simultáneo a su actuación al frente de los ejércitos defensivos de la frontera con el Alto Perú. En Güemes, lo militar y lo político son caras de una misma moneda. Podríamos decir que su gracia fue precisamente la de encarnar la guerra gaucha, conteniendo las avanzadas realistas, una guerra de desgaste donde Güemes se posiciona cual muralla impenetrable en el noroeste argentino, impidiendo el arribo a Buenos Aires de las tropas enemigas que intentaban sofocar la revolución independentista, mientras que, como dijimos, en Cuyo, el general San Martín se preparaba para el cruce de los Andes. Algo que vale la pena destacarse en casi todos los oficios que escribe Güemes es su permanente referencia a los enemigos domésticos. Así definía el caudillo a quienes se habían perjudicado económicamente en sus negocios y circuitos comerciales regionales con estas guerras de la independencia, o quienes eran fieles al ordenamiento realista o funcionarios del régimen colonial. Eran ellos quienes bregaban por la finalización de la guerra, o bien por el retorno de la dominación hispánica. Pero no eran solo opinadores, también proporcionaban información al enemigo acerca de los planes y movimientos tanto de la revolución como del ejército. Muchas veces Buenos Aires titubeó con la marcha de la gesta independentista. Hay evidencias de Alvear en el tratamiento a Artigas, en las alianzas con el enemigo con tal de que tal o cual caudillo popular no pusiera en jaque determinados intereses portuarios. Al borde de esto transitó una parte de su vida Güemes, en disputa con Rondó, conflicto que terminó dirimiéndose en marzo de 1816 con el Pacto de los Cerrillos, que marca una etapa de colaboración renovada. En mayo de ese mismo año, y con el acuerdo del nuevo director supremo, Juan Martín de Pueyrredón, Güemes se convirtió en el comandante del ejército de observación de los caminos al Alto Perú, junto con sus gauchos infernales. Ellos, y no otros, fueron los fieles guardianes y paladines del confín del norte de la patria. Es también Pueyrredón quien se compromete de este modo con el Plan Libertador y coordina estas acciones entre Güemes y el general San Martín. Güemes y sus infernales, haciendo frente y combatiendo sin descanso, soportaron una de las peores invasiones realistas sufridas. Se trata del avance realista liderado por José de la Serna, especialmente en el combate de Yaví. Pedro de Olanieta, el nuevo virrey del Alto Perú, intentaba mientras tanto sobornar a Güemes, que jamás aceptó. Al respecto dejó por escrito: «No quiero favores, con perjuicio de mi país. Este ha de ser libre, a pesar del mundo entero». Y así fue. Su convicción en la libertad, sumado a las bien implementadas tácticas de hostilización, combinadas con el sitio de la zona de Humahuaca, hacen que el comandante realista de la Serna se retire del territorio patrio en enero de 1817. Esta victoria fue producto de los métodos de desgaste y asedio aplicados en forma eficiente por los patriotas. En aquella fecha planeaban los realistas haber arribado a Buenos Aires, pero nunca sucedió. Güemes y los infernales eran un mismo cuerpo. Las tropas de Güemes estaban conformadas por vaqueanos de la provincia, conocedores de su territorio. No era una tropa regular ni un ejército profesional. Tanto Güemes como San Martín y hasta el propio Belgrano sabían que ese esquema allí era una quimera. Los infernales estaban organizados bajo un sistema de chasquis y postas. Fueron efectivos en la defensa y el desgaste del enemigo. No usaban uniformes, no contaban con regimiento fijo, no tenían una base o fuerte, y por esas mismas carencias se volvían más poderosos en este contexto.
porque no presentaban un punto fijo de ataque para el enemigo, el cual sí se encontraba centralizado y uniformado, por tanto siempre identificables. Los infernales andaban mezclados en la población, evitando así de ser detectados, tanto por el enemigo realista como por los enemigos internos. Esa guerra de recursos o guerra de guerrilla fue la mejor estrategia con los escasos recursos con los que contaba, tales como el bajo número de tropa, la falta de caballos, las pocas cabalgaduras y las armas insuficientes. A partir de 1816, momento para el cual ya se encontraba organizada de forma brillante la división de gauchos infernales, el general Güemes hizo morder el polvo a ejércitos superiores en número y recursos, permitiendo que continuara encendido el fuego de la emancipación. Al haber detenido las avanzadas realistas, Güemes dejó libre el camino de la cordillera de los Andes para que el general San Martín pudiera cruzarla, sin preocuparse por el ejército realista a sus espaldas, ya que Güemes lo contenía ocupado y distraído en el norte. Con su colaboración permitió que la campaña libertadora continuara su glorioso curso. Un 17 de junio de 1821, nuestro héroe de hoy, Martín Miguel de Güemes, fue herido de muerte durante el sitio de Salta. Sus gauchos lo habían llevado a la zona más impenetrable de la selva, la Cañada de la Horqueta, para refugiarlo. Allí agonizó al menos durante 10 días. Si hubiera accedido a las propuestas y sobornos enviadas por el virrey del Alto Perú, probablemente hubiera sobrevivido. Pero Güemes era un distinto. Si querés saber más sobre este referente de nuestra libertad, te contamos que en la biblioteca podés encontrar buenas referencias en las siguientes obras: Historia del general Güemes y de la provincia de Salta, o sea, de la independencia argentina, de Bernardo Frías; Güemes y sus gauchos, escenas de la independencia argentina, de Filberto de Oliveira; Historia de los argentinos, de Carlos Floria y César García Belsunce. Este especial sobre Güemes y los infernales estuvo a cargo de Antonella Tesari y María Eugenia Villa en Investigación Histórica, Texto y Voces. La ilustración la hizo Hey Cuca, la podés seguir en Instagram. La producción audiovisual es de Jessica Garrido y la gráfica de Ernesto Girard. La música es del grupo Campedrinos y la idea y realización es de todos los y las trabajadoras de la Biblioteca Pública Esteban Echeverría de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.